están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy, sábado 22 de enero del 2022, tenemos el enorme gusto de poder conversar con una persona extraordinaria. Es un excelente profesional, es doctor en psicología y también coaching. Me refiero al doctor Ricardo Temoche González, con quien vamos a desarrollar el tema Educando con amor a los hijos. Es muy importante este tema. Este programa de manera especial está enfocado a los padres de familia, porque los padres de familia tienen la gran responsabilidad sobre sus hombros de criar a sus hijos con amor, con valores, con virtudes, con principios, sobre todo, que es tan importante. Entonces, esta conversación de hoy va a permitir dilucidar el tema, va a permitir esclarecer un poquito más, con la esperanza de que este tema sea de ayuda para muchísimas personas. Desde ya quiero agradecer a todas las personas que están empezando a conectarse. Igualmente mi agradecimiento a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación, pues puede ayudar a muchísimos padres de familia. Estoy también pensando en el segmento de los padres primerizos, ¿no? Que tienen hijos pequeños y a veces se les hace un mundo, el día a día. Quienes hemos sido padres, yo también es así, de esa manera. Entonces, pero es a través de los cursos, de los talleres, de las entrevistas, de la información que uno va encontrando, que va buscando o que va leyendo, se va documentando, se va informando y se va preparando. Queremos que todas las personas tengan una experiencia excelente en su rol de padres de familia y estoy segura que este programa va a ser de bastante ayuda. Quiero también agradecer a las personas que están empezando a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Allí van a encontrar este programa, igualmente los programas anteriores, para vuestra disposición. Muy bien, damos la bienvenida al doctor Ricardo Temoche. Adelante, por favor. Y puede encender su cámara y su audio, por favor, doctor Ricardo. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Cómo está? Bienvenido, Días, es un Claudia. gusto poder estar nuevamente en este año 2022. Hemos estado trabajando el año pasado con muchas actividades muy interesantes, muy beneficiosas para toda la comunidad. ¿Cómo está, doctor Ricardo? Sí, bien, Claudia. Bien, Claudia, muy bien, muy bien. Siempre adelante, siempre positivo, siempre apoyando a la sociedad peruana, siempre contribuyendo con el bienestar de las familias. Siempre viajando, estuve por el Oriente haciendo un recorrido estos últimos meses, pues, y nuevamente aquí en la capital como para seguir sumando, ¿no? Y contribuyendo con la felicidad de las personas, que es lo más importante. Así es, usted lo ha dicho. Siempre el día a día tiene sus panes, tiene sus complicaciones, pero es importante ir mejorando, ir avanzando, ir creciendo también como ser humano, como persona. Y el mundo interior, la parte interna del ser humano, hay que cuidarlo bastante, hay que informarnos para hacer, bueno, como decimos en coach, nuestra mejor versión. Y eso se repercute, es como una onda que se esparce, en primer término, nuestro núcleo familiar en la casa, con los hijos, con quienes vivan con nosotros, y esa onda, buena onda, también pasa fronteras, ¿no? O sea, en el trabajo, en la comunidad, en tantos grupos que podamos estar, en tantos locales que podamos estar. Muy bien, doctor Ricardo, el tema de hoy es muy bonito, el tema es educando con amor a los hijos. Quisiera formularle una primera pregunta, decirle por qué es importante educar con amor a los hijos. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, en realidad hay muchas razones, para mí razones trascendentes. Primero porque si hacemos un análisis de las diferentes sociedades en el mundo, nosotros descubrimos de que los grandes problemas sociales como la delincuencia, el pandillaje mismo, el desorden que tenemos en la sociedad, la violencia, la mayoría de los crímenes
la mayoría de las personas agresivas y violentas normalmente han crecido en entornos no solamente vacíos de amor, sino entornos violentos. Entonces, además hay otras muchas razones, ¿no? Una persona, por ejemplo, que ves llenada de afecto, de cariño, una persona que recibe bastante, digamos, afectividad. Es una persona que llega a la vida adulta, un niño que llega a la vida adulta, una niña que llega a la vida adulta, con posibilidades no solamente de adaptarse fácilmente a los retos y los desafíos que impone la sociedad misma, sino que es una persona preparada y capacitada para formar, por supuesto, formar su propia familia, su propio hogar, ¿no? Prácticamente uno como padre, uno como mamá, uno como padre debe entender que es muy importante, no solamente por los problemas sociales, sino solamente pensando en, digamos, en las futuras familias, ¿no? En mi propia generación, por decirlo así, ¿no? Tengo que pensar en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, sino porque hay una cultura. Creo que es muy importante sumergirnos en una cultura de amor familiar. Lamentablemente no tenemos una cultura de amor familiar, ¿no? Necesitamos entender también que el amor está relacionado muchísimo con la salud mental. Una persona que recibe bastante afecto, cariño, por ejemplo, ¿no? Una persona que recibe mucho calor humano por parte de los padres, del propio entorno familiar, permite que esa persona llegue digamos, a desarrollar una muy buena autoestima, un profundo sentido de la vida y sobre todo una vida significativa, ¿no? El significado de la vida, el sentido de la propia vida personal, el desarrollo de la propia vida personal depende muchísimo del lado afectivo, ¿no? Es muy importante y por otros muchos aspectos, la verdad que solo esta pregunta implicaría una diversidad, ¿no es cierto?, de aspectos que hay que ver, pero considero muy importante. Yo creo que usted como padre, usted como madre debe tener en cuenta que si usted quiere hijos felices, para mí esa es una cosa muy importante por la que tenemos que educar con amor. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, es mejor que nos equivoquemos por el lado del amor y no por el lado de la violencia. Definitivamente, y qué bonito lo que dicen, ¿no? Porque el amor engendra amor y la violencia engendra o genera violencia. Nosotros en estos tiempos, en esos últimos décadas, años, vemos a una sociedad enferma, una sociedad donde pareciera que se está perdiendo los valores, una sociedad donde nadie respeta a nadie, una sociedad donde los padres en una edad avanzada, en tercera edad, muchas veces están en una situación de abandono y olvido por sus hijos, en una sociedad donde el hijo agrede físicamente, verbalmente a los padres, una sociedad donde el ciudadano no respeta las leyes, las normas. Entonces vemos una situación, una sociedad bastante decadente, dijeran otros, ¿no? Entonces, o vemos también jóvenes en el aspecto social, digamos, jóvenes en pandillas, en grupos juveniles que realizan actos delictivos, delincuenciales, donde hay prostitución, donde hay delincuencia, donde hay drogadicción, donde hay las barras bravas, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cada caso, cada situación de cada adolescente, cada puber, porque hay chicos de 12, 13 años que ya están en actos delincuenciales, si analizamos sus historias personales, en muchos casos se va a encontrar con que son hijos con, digamos, que están en una familia tóxica, en una familia donde hay ausencia del papá, de la mamá o de ambos, en una sociedad donde el maltrato físico y verbal es de todos los días, pan de todos los días. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar del hijo, no? Si vive en una situación hostil, si vive en una situación de violencia, si vive en una situación de abandono, ¿no? En todas sus formas. Entonces, los hijos, como decimos, es un reflejo de los padres.
Entonces, acá nuestro llamado con cariño, con respeto a los padres de familia, a tomar conciencia realmente del rol, del gran rol que tiene tras sus hombros. O sea, formar a una persona no es fácil. El niño es una actividad muy bonita, pero también tiene una serie de consideraciones, ¿no? Entonces, el papá, la mamá tiene que tener conciencia de qué clase de hijo desea formar, de qué clase de ciudadano desea dejar a su país. Y ya pensamos en términos más grandes. Entonces, ¿qué nos podría decir respecto, por ejemplo, qué consejo pudiera dar a los padres de familia para que, digamos, hay situaciones, hay casos donde los padres vienen a su vez con una historia de dolor, con una marca del pasado, con una herida no sanada, producto quizás que sus padres también hicieron lo propio. Entonces él tiene ese esquema de violencia, ese esquema de traumas, ese esquema, esa marca. Y digamos que ese molde lo replica de alguna manera, consciente o inconscientemente, a sus hijos. ¿Qué pudiese opinar y decir al respecto? Sí, claro, definitivamente nuestra sociedad, esto no es un tema de hoy, ¿no? Esta situación en la que hoy vivimos sumergidos, lógicamente se recrudece porque en los últimos 30 años, lamentablemente, nuestra sociedad cambió. Hubo un cambio tremendo, donde hoy abunda el consumismo, donde hoy se lucha más por el dinero, ¿no es cierto?, por los logros personales, por el éxito. Bueno, yo no estoy en contra del éxito. Sin embargo, se han descuidado mucho los roles familiares, ¿no? El tema en sí, definitivamente, es este punto del por qué muchos jóvenes de hoy, muchos niños, por qué muchos pubers, ¿no? Por qué muchos jóvenes y adolescentes o niños son lamentablemente agredidos, la mayoría porque, lógicamente, como lo dijo muy bien Claudia, lamentablemente muchos hemos crecido, y digo muchos porque yo también crecí en un entorno tóxico, un entorno un poco duro. No es fácil, no es fácil. La pregunta me toca a mí porque lo digo con toda franqueza, ¿no? La sinceridad, considero que este es un tema que hay que tratarlo con mucha sinceridad y con la mano en el corazón, ¿no? Cuando uno ha sido víctima de víctima, ¿no? O víctima de víctimas, no es tan fácil, digamos así, superar. Definitivamente la mayoría de personas tienen ataduras emocionales. La mayoría de personas han sido dañadas emocional y sentimentalmente. Emociones y sentimientos han sido dañados. Yo considero, y eso es muy cierto, mientras el alma esté herida, mientras las emociones no estén sanas, si las emociones no han sido sanadas, si los sentimientos no han sido reconstruidos, no es tan fácil manejar, digamos, la simetría emocional, ¿no? El control requiere primero de sanación emocional. Yo recomiendo con toda sinceridad que si usted que me escucha, usted padre de familia, usted mamita, ¿no?, viene de un hogar donde usted fue maltratada, donde usted fue tocada, donde tú fuiste humillado, maltratado por tu padre, tratado como cualquier cosa menos como ser humano. Hay un lado, hay dos cosas que hay que hacer. Primero, tu parte, la parte en la que tú definitivamente tienes que superar. Tienes que alterar esas realidades negativas vividas en tu infancia o adolescencia, aprender a perdonar, que no es tan sencillo hacerlo, pero con la ayuda de Dios podemos lograr desprendernos del resentimiento, desprendernos de la amargura, desprendernos de los rencores, que al final se convierten en una carga para nosotros mismos y para nuestra propia felicidad y la felicidad de nuestros propios hijos. El segundo aspecto es
buscar a alguien que nos ayude, ¿no? Hay aspectos que son importantes. Primero, buscar a un profesional en el que usted pueda, digamos, una persona en la que usted pueda exteriorizar sus experiencias vividas y que ese profesional pueda ayudarlo. Otro aspecto importante para mí es definitivamente la ayuda de Dios. Hay cosas que los psicólogos como psicólogos no podemos curar. Las emociones podemos ayudar a encauzar las emociones, podemos ayudar a encauzar los sentimientos, podemos ayudar a una persona a repensar o a rediseñar sus emociones inclusive o a rediseñar sus propios sentimientos, pero hay cosas que solo Dios puede curar. O sea, hay aspectos del ser humano, ¿no?, que solo Dios puede curar. El alma no la cura, ni psicólogo, ni coach, ni experto, ni científico. El alma solo la puede curar Dios. Entonces, creo que esto es posible en la medida en que nosotros queramos. Si queremos, podemos lograr realmente superar, para hacer las cosas mucho mejor de ahora en adelante. Yo te recomiendo, pensando en tu felicidad y la felicidad de tus hijos, que busques una alternativa de solución. Esa es la idea, ¿no? Sí, definitivamente lo que usted dice es bastante cierto. Y quienes creemos en Dios, encontramos en Él una roca fuerte, ¿no? Hay muchos textos bíblicos muy bonitos. Uno, el que se viene a mi mente, es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, Él es la única roca fuerte que nos permite avanzar, nos impulsa a seguir adelante y nos da esa paz que necesitamos, esa tranquilidad, ¿no? Entonces nos cura heridas, sana heridas, es como bien dice, a veces el ámbito de la psicología, del coaching o la psiquiatría o cualquier otro profesional no llega, no puede llegar hasta el alma. El único que llega hasta el alma, hasta la profundidad del alma, es Dios definitivamente. Entonces, eso es un buen punto para, por lo menos, que las personas que les están escuchando reflexionen, mediten, por lo menos lo piensen, ¿no? Por lo menos lo piensen, y es importante. Y siempre buscar ayuda. También hay profesionales, lógicamente, que estamos dispuestos a ayudar, salir de ese hoyo, pero de la manera que usted lo está diciendo, ¿no? Es un facilitador, pero mucho depende de la voluntad de la persona, del individuo, de mejorar, a querer ser mejor, a querer superarse, a querer voltear esa página que de repente le ha representado dolor, tristeza, amargura, resentimiento, y lleva a cuestas una mochila tan pesada que no le permite vivir plenamente, que no le permite ser feliz y hacer felices a quienes lo rodean. Entonces, el tema del perdón también es muy bonito, hay que sanarse también interiormente, por supuesto, y luego dar pasos hacia adelante. También, por ejemplo, como un pequeño tip, si es el caso, si lo permiten, es mencionar, por ejemplo, en los colegios acá en nuestro país, centrándonos en Perú, siempre existen escuelas de padres, en el cual diversos profesionales participamos, ¿no? Dando charlas, ponencias, interactuando con algunos talleres de repente, y eso es positivo porque eso ayuda a la persona a hacer mejor su rol. No hay una institución donde uno diga ser un buen papá, una buena mamá, uno va aprendiendo en el camino con algunos aciertos, con aciertos y con algunos desaciertos seguramente. Pero eso es la vida, un aprender constante. Entonces la invocación es cada vez que exista escuela de padres, por favor asistan porque el beneficio va a ser para ustedes como papá y para sus hijos, que ellos son lo más bonito que uno puede tener en la vida, ¿no? Lo mejor que tenemos, es el tesoro más grande. Entonces hay que procurar para ellos un ambiente, un clima de armonía, un clima de respeto, un clima de entendimiento, darles las herramientas, empezando por el amor, coberturarlos con el amor, abrazarlos, quererlos, verbalizar nuestros sentimientos, ¿no? Decirles frases bonitas. Entonces, eso ayuda al niño para que crezca con seguridad, para que crezca con una autoestima muy fuerte, para que tenga una buena percepción de sí mismo y autoconfianza también. Y eso, ¿quién lo genera? Los padres, definitivamente los padres.
Doctor Ricardo, y otra consulta, por ejemplo, ¿qué consejo o tips pudiese dar a aquellos padres? Estoy pensando ahora en el segmento de mamás o papás primerizos, donde ante la travesura, vamos a decir, o rabieta o pataleta que pudiese manifestar los hijos, porque eso suele pasar cuando son más chiquitos con más frecuencia, y muchas veces la mamá o el papá se exalta, se desespera, pierde la paciencia y empieza a gritar. Y en ese grito decir palabras fuertes, hirientes a la criatura. Decirle, por ejemplo, ¿no? Que una mamá ofuscada le diga, cállate, eres un inútil, me tienes harta. O una vez que alguien escuché decir que decía, que escuchó decirle a su mamá, mejor te hubiese abortado. De verdad son palabras crudas, crudas, que calan, marcan la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué consejo pudiese dar a aquellas mamás? O papás también. Sí, Claudia, estaba pensando mientras usted intervenía, la mayoría de las personas, muchas veces nos sumergimos no solamente frente a un caso como de un niño, por ejemplo, que se tira al piso, ¿no? Y empieza a pedir las cosas con gritos, con golpes, tratando de manipular a veces a la mamá, ¿no? Y a veces al mismo padre. Estaba pensando, ¿no? Yo digo, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es la frustración. ¿Saben? La frustración, una persona frustrada, de alguna forma es una persona, la mayoría de las personas frustradas, con excepciones, no todas por supuesto, la mayoría de las personas frustradas de alguna forma se vuelven violentas. La mayoría son violentas, no todas, pero tenemos que aceptar que esta sociedad nuestra es una sociedad tremendamente huérfana, huérfana de afecto, huérfana de cariño. Como yo decía al principio, ¿no? Se necesita realmente una cultura de amor. ¿Por qué el amor? Porque cuando uno aprende a amar, yo recuerdo una señora en una escuela para padres aquí en Lima, alguien me dijo, usted dice que uno tiene que expresar el amor a los hijos, expresar lo que sentimos por los niños, por los nuestros, pero para mí es imposible, porque a mí nunca nadie me enseñó a decir te amo. Y yo le decía, mire, uno puede aprender a decir te amo, uno puede aprender a decir eres lo más importante en mi vida. No es tan fácil, no es sencillo aprender lo que no escuchamos. No es tan fácil expresar o dar muchas veces lo que no tenemos, pero podemos aprender, ¿no? En el caso, por ejemplo, del niño que se tira, cuando hay amor, cuando hay realmente amor, debe prevalecer en realidad la mente pensante, ¿no? El problema es que a veces nos dejamos determinar más por la misma frustración, así nos dejamos determinar más por el momento en que estamos viviendo, el momento en que está viviendo un padre, al ver a un niño, por ejemplo, que se tira al piso y perder el control, eso es una muestra prácticamente de varias cosas, ¿no? Cuando una persona pierde el control, es una muestra de varias cosas. Primero, que es una madre o un padre que quiere educar sus propias emociones. Hay que educar las propias emociones. Cuando hay realmente amor, se lucha para que las emociones siempre sean direccionadas siempre por las mejores reacciones. Porque si dejamos que las emociones, digamos, le den rienda suelta, ¿no es cierto? Se dé rienda suelta a las propias emociones. Entonces vamos a terminar hiriendo a los niños, diciéndoles cosas que no debemos decirles. Por supuesto, jamás, a un niño jamás deberíamos decirles palabras hirientes, porque usted sabe, y no es la primera vez que usted lo ha escuchado, la palabra, alguien dijo por ahí, no, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras hacen mucho daño.
Entonces, cuando uno se enfrenta a un momento de estrés, cuando uno se enfrenta a un momento de provocación, hay que entender que el niño es niño. Hay que entender que el niño es niño y actúa como niño, porque es niño. Reacciona como niño porque es niño, ¿no? A veces habla como niño porque es niño. Ahí es donde nosotros requerimos no solamente de amor, sino de paciencia, ¿no? De ser comprensivos, ¿no? De ponernos en el lugar también de ellos, ¿no? Y apelar más por el diálogo, ¿no? Apelar más por el diálogo y apelar más con él, haciéndolo razonar. Esa es la idea, y no terminar agrediéndolo, ya sea físicamente o verbalmente. Entonces, es necesario repensar, ¿no? Repensar cómo estamos actuando cuando un niño se porta mal, ¿no? Un niño actúa en forma negativa o asume una conducta que uno no quiere, ¿no? Como adulto. Entonces, es muy importante, considero que es muy importante que tratemos de rediseñar nuestros propios sentimientos, nuestras propias creencias, nuestros propios paradigmas, ¿no? Yo les digo una cosa, todo se puede. Tú tienes que pensar en la felicidad de tu hijo, en la felicidad de tu hija. Algunos dicen, oye, es que yo no soporto, pero es que uno tiene que aprender a tener paciencia. Uno tiene que, por amor a esos niños, uno tiene que aprender a controlarse. Y lamentablemente tenemos que aceptar que no se nos ha educado en cuanto a emociones, en cuanto al control, ¿no es cierto?, de nuestras propias reacciones. Entonces se nos ha educado en muchas cosas, menos en estos temas. Necesitamos realmente dedicarle tiempo a estos aspectos importantes para que el entorno familiar siempre se mantenga cálido, ¿no? Para que el entorno familiar siempre se mantenga alegre, feliz, ¿no? Para que no nos atropellemos los unos o los otros, ni entre esposos inclusive, ¿no? Porque la relación entre esposos prácticamente determina muchísimo la felicidad de los niños también. Así es, definitivamente me quedo con esa expresión cuando dice aprender a gestionar las emociones. Muchas personas, hay casos, ¿no? Y bastante frecuentes, más de lo que uno se imagina, que les gana la ira. Por ejemplo, si usted está molesto, está rabioso, grita, exalta, entonces capaz de romper cosas, capaz de atacar, agredir a la otra persona. Entonces, esas personas de verdad tienen que recibir algún tipo de tratamiento porque no es normal de llegar a exceso, ¿no? Y donde ahí vemos violencia intrafamiliar, ¿no? Si es a nivel de cónyuge con la pareja, si es a nivel a los hijos, ¿no? O a la persona que viva en casa. Entonces, esas personas debieran, dependiendo del caso, requerimientos, si ameritan recibir alguna medicación o cuando menos alguna terapia de control de ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en otros casos, bueno, cuando una persona naturalmente no siempre puede estar feliz, riendo en todo momento, hay momentos difíciles, hay adversidades, hay momentos difíciles, complicados, digamos que todos podemos tener, porque la vida es así, tiene altas y tiene bajas, pero en ese momento de ofuscamiento, de fastidio, de cólera, entonces lo mejor, un tip que siempre se suele decir es retirarse, digamos, si está en la sala y desea su cuarto, que baje la revolución, que baje la calentura, porque cuando uno está molesto suele decir o puede decir palabras hirientes, y esas palabras dañan el corazón, dañan a la otra persona, y en el caso de los niños, con mayor razón. Entonces, o si no, salir de la casa, dar una vuelta al parque, una vuelta a la esquina, el 10, 15 minutos o el tiempo que requiera la persona para que baje esa revolución tan acelerada que tiene. O en otros casos, algunas personas preferirán tomarse una ducha fría, se baja, se calma y luego con un mejor estado de ánimo, mejor semblante, puede conversar el tema si es con el cónyuge, si es con el hijo o la persona que fuese. No se puede despotricar, no puede ganar la rabia y la ira porque se complica la situación. A veces son cosas domésticas, ¿no? Que por qué no dejaste la toalla acá, por qué lo dejaste allá, por qué no lavaste tu plato, por qué no recogiste tus juguetes, por qué no hiciste esto o aquello. Son cosas que se pueden dialogar, se pueden afrontar de una manera más dialogante, ¿no? Pero la persona se exalta, grita, insulta,
Y las palabras tienen poder, y las palabras resuenan y se quedan en las personas. Y si es en el niño, con mayor razón, puede crecer con resentimiento a sus padres, puede crecer pensando que es un estorbo en la familia, puede pensar que mejor debiera estar muerto en algunos casos, ¿no? Cuando la intensidad de las palabras y el tono de la voz es tremendo, ¿no? Entonces, los padres, las personas en general, en este caso los padres de familia, tienen que tomar conciencia, meditar. Cada persona se conoce a sí mismo, cuando está con un buen temperamento, con buen estado de ánimo, otras veces cuando está malhumorado, de repente le salió mal tal o cual actividad en el trabajo o en la calle, y los quienes viven en la casa no tienen que pagar los platos rotos. Si les fue un día mal en el trabajo por un tema laboral, es un tema ajeno a la familia. Entonces, eso se tiene que tomar bastante en cuenta, tener presente y mantener un clima familiar bonito, en armonía. Y si hay desavenencias que pueden haber, conversarlas, pero en un mejor momento. Y si aún así no es viable, no es posible buscar solución de esos problemas, entonces recurrir a personas, a instituciones que puedan ayudar a superar ese impasse. O sea, buscar ayuda y buscar ayuda, es lo que siempre decimos también. Y doctor, una consulta, ¿qué opinión pudiese decir ahora? ¿Cuáles son los beneficios? Si yo le dijera, ¿cuáles son los beneficios de educar en amor? ¿Qué me dijera? Claudia, hay algunos aspectos que de pronto hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, o sea, para que los beneficios sean reales y podamos vivirlos y experimentarlos como familia, porque somos familia. Tú tienes una familia, usted tiene una familia, tu pareja, tu parejo, tus hijos son tu familia. Ellos son tu familia más importante, ¿no? Ahora, eso no significa que los padres ya no son tu familia, no, no, no. Tú, tu pareja o tu parejo y tus hijos son tu familia. Ellos, después de Dios, son las personas más importantes en tu vida. Yo te digo algo con todo cariño, para que voy a responder la pregunta en dos partes, ¿no? ¿Cómo dar amor? Es una pregunta muy importante que yo la planteo, ¿no? Y la voy a responder. ¿Cómo dar amor? ¿Cómo hacerlo? El amor, cuando hablamos del amor, hablamos del amor fraternal, ¿no? Entre padres, entre hermanos, entre esposos, el amor romántico, con los hijos el amor, ¿no es cierto?, fraternal. Mire, yo les digo algo con todo cariño. Tuviéramos menos problemas en la sociedad, tendríamos menos delincuencia, tendríamos menos pandillaje, tendríamos menos violencia en nuestra sociedad si definitivamente fuéramos conscientes de que si hay algo que puede reducir drásticamente todos estos problemas sociales es sumergirnos en una cultura de amor. Tendríamos una sociedad donde la convivencia fuera más positiva, ¿no? Tendríamos menos violencia, habría una convivencia mucho más positiva, más agradable, ¿no? Donde podríamos entendernos mucho mejor. Pero eso depende de cómo nosotros experimentemos, cómo nos sumerjamos en una experiencia de amor. Cuando hablamos de amor, definitivamente hay que entender primero que los hijos deben comprender la grandeza de la vida. Enseñarles que la vida no se vive solo por fuera. No, no, no. La vida no es solo trabajo, la vida no es solamente lo material, la vida no es solamente estar metidos en la chacra, en el trabajo, en el taller, en el negocio. No, no. Entendiendo nosotros primero como padres, que la vida y los hijos tienen que entenderlo y hay que enseñarles a ellos por experiencia, por ejemplo, ¿no? Por el ejemplo mismo, porque debemos ser padres ejemplares en todos los casos, tenemos que ser un ejemplo para ellos. Y tratar de que ellos comprendan que la grandeza de la vida no está solo por fuera. La grandeza de la verdadera vida está por dentro, que la vida se vive por dentro y no solamente por fuera. Número dos, un aspecto importante para que trabajemos una cultura de amor es siendo más cariñosos con ellos. Sí, pero a mí no me dieron cariño, pero podemos aprenderlo. Disculpe, doctor, a mí no me dieron cariño.
A mí nunca me dieron cariño, mucha gente me lo dice a mí. Yo siempre les digo, pero uno puede aprender a ser cariñoso. Hay que intentarlo, ¿no? Si no, estaremos condenados a hacer cualquier cosa menos seres humanos. El ser humano se diferencia de otros seres porque razona, piensa, puede cambiar y alterar cualquier realidad. Por eso yo te digo algo con todo cariño. Tú que tienes hijos, usted que tiene niños, sé más cariñoso con ellos. Trata de ser más dulce, más cariñoso, abrazarlos más, ¿no? Míralo a los ojos, míralos con ternura, porque el te amo no solamente es con palabras, el te amo también puede ser con una mirada, ¿no? Con una mirada de comprensiva, con una mirada de que te entendí, ¿no? La mirada puede reflejar muchas cosas, con la mirada uno puede comunicar muchísimas cosas, ¿no? Con la mirada uno puede decir, no estoy de acuerdo contigo, como que también puede decir uno te comprendo, ¿no? La mirada siempre uno tiene que cuidar siempre la forma como uno mira a los hijos. Entonces, trata de darles más cariño, ¿cierto? Y no solamente con tus palabras, las caricias, las miradas de amor, acarícialos con tu mirada, siempre acarícialos con tu mirada, no con tu rostro, con una sonrisa. Eso es muy importante para sumergirnos en una cultura de amor familiar. Otro aspecto importante, y yo lo tengo justamente aquí anotado, ¿no? Es enseñarles a los niños, enseñarles a que expresen sus propias emociones. Decirle, papito, ¿te sientes bien? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo con esto? ¿Quieres que te ponga esta ropa? ¿No quieres que te ponga esta ropa? ¿Quieres que te ponga estos zapatos? ¿No quieres que te ponga estos zapatos? ¿Quieres salir a pasear? ¿Quieres salir o no quieres? ¿Dónde quieres ir? O sea, que ellos expresen sus propias emociones, expresen lo que piensan, incluso es muy importante, porque la libertad, el amor, la libertad es una de las columnas del amor. Dejar que el niño también desde pequeño tome también sus propias decisiones, encaminadas lógicamente y direccionadas por mamá o por papá, ¿no? Entonces, otra cosa importante, si queremos que estos beneficios de los que vamos a hablar en este momento, es enseñarles sobre todo que se cuiden a sí mismos, ¿sí? Que se cuiden, que sean... Cuando hablamos de que se cuiden, es enseñarles a los niños de que ellos son importantes, muy importantes, que nunca se hagan faltar el respeto por nadie. Eso es muy importante si queremos realmente beneficios. Vamos a hablar de los beneficios. Para esto es necesario enseñarle al niño a que aprenda a valorarse, a que se cuide, a que nadie le falte respeto, a que nadie lo insulte, que nadie lo toque. Inclusive nadie debe tocar el rostro de una niña. Jamás. El rostro le pertenece a uno mismo, no le pertenece a nadie. Nadie, a excepción del padre o de la madre, nadie debe tocar el rostro de una niña, ni el hombro, ni el cuello, absolutamente nada. Todo el cuerpo es sagrado. Los hijos tienen que aprender, digamos, a valorarse a sí mismos, ¿no? Entonces, eso es un campo importante dentro de una cultura de amor. Entonces, enseñarles también otro aspecto importante es enseñarles a dar las gracias, siempre. Si se levantan de comer, enséñales a dar las gracias, ¿no? Si les ayudas en algo, enseñar a ser agradecidos, que agradezcan por todo, eso es muy importante. El ser agradecidos permite que uno se sienta mucho mejor, eso permite un mejor desarrollo personal también para ellos, ¿no? Otra cosa importante, yo con esto entro a la última parte de la pregunta, ¿no? Que yo mismo me hice, ¿cuáles son los beneficios? Es muy importante que el niño, que las niñas, es muy importante que ellos crezcan en un entorno de amor, donde vean a los padres amándose, donde vean a sus padres abrazándose. Yo no estoy diciendo con esto que los vean haciendo cosas en la intimidad, no, porque ahí hay que tener mucho cuidado. Si no me refiero dándose abrazos, dándose un piquito entre ellos. Cuando el niño crece en un ambiente donde ve a sus padres que son felices, que se valoran entre ellos como padres, donde se aman, se respetan, se abrazan, eso les da, como dijo Claudia Rosa Pérez, una tremenda seguridad a los niños. Eso les da una tremenda pertenencia. ¿Qué pandillaje ni pandillaje? Eso permite una fuerte pertenencia familiar, ¿no? Entonces van a preferir la casa, el propio hogar, su propia familia, que la calle misma. Entonces,
la autoestima, el sentido de vida, la felicidad, la alegría, la actitud ante la vida, depende mucho de que ellos se sumergen en una cultura de amor. Ahora, ahí luego vienen lógicamente los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Un niño que crece una niña que crece en un ambiente cálido, en un entorno amoroso, donde también, por supuesto, el amor fue acompañado con la disciplina, porque no se trata solo de amor, 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 no, no, no. El amor siempre tiene que ir acompañada con la disciplina. Eso significa que si el niño comete un error, hay que dialogar primero con él, ¿no es cierto? Y si rompió una regla, porque en un lugar siempre hay reglas, y ustedes saben como padres, si un niño o una niña rompió una regla, quebrantó una regla, pues él tiene que saber que tiene que pagar las consecuencias. Eso no significa necesariamente golpes, sino que hay que negociar el tipo de castigos que se le va a dar a ellos, ¿no? Y darles opciones de qué castigo quiere, ¿no? Entonces, eso es importante. Amor o disciplina, fundamental. Eso va a permitir que el niño crezca con una personalidad más equilibrada. ¿Sí? Va a crecer con mucha seguridad personal, eso va a enriquecer también su salud mental. Entonces, el afecto, entre otras cosas, escúchenme bien, para ir aterrizando ya con esta pregunta, es entender de que cuando un niño crece, una niña crece en un entorno de amor y de firmeza y de disciplina, esas personas son triunfadoras. Cuando lleguen a ser adultos, no le van a tener temor a los retos, no le van a tener temor nunca a los retos, a los desafíos, siempre se van a enfrentar a dificultades en la vida, pero van a ser luchadores, nunca se van a rendir fácilmente. Y eso es lo que tenemos que entender. El amor los hace fuertes, el amor los prepara para enfrentar lo que la vida les plantee. Además, estarán preparados para formar sus propios hogares y tener éxito, no solamente en su relación de pareja, sino en la educación de sus propios hijos. Eso, Muy además, bien. entre otras cosas, perdón, Claudita, entre otras cosas, le vamos a vamos a darle un legado a nuestro país, darle a nuestro país hijos felices, hijos que contribuyan también, lógicamente, ¿no es cierto?, a la economía del país, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, un país que se haga para adelante, pero como yo siempre digo, el país depende de las familias fuertes, países fuertes, ¿no? Así que apostemos por el amor siempre con firmeza y con disciplina, como yo siempre digo, con la ayuda de Dios. Totalmente de acuerdo con usted, y esa frase de familias fuertes, un país fuerte, también nosotros lo repetimos con frecuencia porque estamos convencidos que así es. Y quisiera también hacer una pequeña mención a lo que dijo, por ejemplo, que hay que expresar las emociones, los sentimientos, especialmente los sentimientos, y enseñar al hijo a que también aprenda a expresarse. El niño puede tener momentos también de alegría, de tristeza, de rabia, porque peleó con un compañerito, porque no salió a un juego, por lo que fuese. Entonces, muchos niños se encapsulan, se cierran en sí mismos, no hablan. Entonces, hay que soltarles con cucharita, como se dice, hay que sacarles con cucharita y decirles que es importante que ellos sepan también expresar cuando están contentos, cuando están molestos o cuando están tristes. Tienen que verbalizar, y eso también, verbalizar va para todo el mundo, para los grandes también, porque yo una vez escuché, o más de una vez escuché a una mamá en una ocasión y a un papá en otra ocasión, cuando decía, cuando yo les preguntaba, ¿y tú les manifiestas a tus hijos que los quieres? Y me dijeron, bueno, pero si yo le compro tal cosa, cual cosa, si doy plata para la comida, le compro su pelota o sus zapatillas, debe suponer que lo quiero. O yo me imagino que mi hijo sabe que lo quiero. Y no es así, definitivamente no es así. Uno tiene que verbalizar, tiene que hablar, decirle, mirarle los ojos, decirle, hijo, te quiero mucho, eres muy importante para mí, eres tantas cosas lindas que los padres pueden decir, aquello que nace del corazón para sus hijos, ¿no? Y también la disciplina, también, por supuesto, no dejar de lado, porque en ese amor a los hijos no se vaya a ir al otro extremo. Ya como te quiero, haces lo que quieres, no hay límites, no hay reglas, no obedeces, haces de tu vida lo que quieras, y no es así. Todos tenemos normas que cumplir, hay una estructura en la casa, el hogar tiene que tener sus normas, sus usos y costumbres, y se tiene que respetar también. Entonces, el hijo está para cumplir, y todos quienes vivan en la casa también, ¿no? Entonces, es que qué importante, qué bonito aquello que dice, y yo hago énfasis, ¿no? En
expresar, saber expresar los sentimientos, las emociones, gestionar las emociones también, por otro lado, que es importante. Y doctor, ¿qué podría decir a aquellas personas que, digamos, en teoría tienen esta formación, saben que es importante verbalizar las emociones, saben que es importante abrazar a los hijos, saben que es importante acompañar? O sea, en teoría hay personas que son másters, pero llegado a la práctica no lo hacen. ¿Qué hacemos? Sí, yo creo que una de las cosas de las que debemos ser conscientes es que, en primer lugar, nosotros somos seres humanos, somos criaturas creadas por Dios, ¿no? No somos cocodrilos, no somos tampoco simios, ¿no? Somos seres humanos que amamos, que podemos aprender a amar inclusive, ¿no? Podemos hacer digamos, eh, yo le llamo rebobinar, ¿no es cierto? Inclusive nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Ahora, yo les pido con todo cariño que nos preocupemos un poquito primero por nosotros mismos como padres, porque si queremos realmente que nuestros hijos sean felices, tenemos entonces nosotros, en primer lugar, definitivamente tenemos que soltar el pasado que no nos deja ser libres, pero no soltarlo totalmente, ni olvidarlo completamente tampoco, ¿no? Pero entonces sí manejarlo, gestionarlo y no dejar que el pasado nos robe el día a día, ¿no? Nos robe el presente. Entonces, tratar reinventarnos, acomodarnos, asimilar, ¿no es cierto?, todo lo que haya sucedido en nuestra vida, asimilarlo o lo que esté sucediendo y tratar de encauzarnos de tal manera que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos y tratar de liberar, digamos, emociones negativas como el resentimiento, vuelvo a decir, como el rencor, el odio, y es probable que de pronto alguien aquí esté mirando este programa y de pronto haya cultivado durante muchos años el resentimiento o el odio mismo. Entonces, decirte que con toda sinceridad, si queremos ser felices tenemos que desprendernos de eso, no hay otra manera. Entonces, número dos, lo otro es, si cometiste errores con tus niños, es necesario que les pidas perdón. Así tenga el niño 3 años, 4 años, 5 años, si tú cometiste exceso con tus hijos, si se te pasó la mano, si de pronto te equivocaste, habla con tus hijos a solas y diles que te perdonen. Decirle a un hijo, perdóname hijo, lo lamento, me equivoqué, es lo más lindo en la experiencia, una de las cosas más lindas en la experiencia humana. Pedirle perdón a tu hijo te entenderá, tu hijo te comprenderá, pero tratar de no hacer nuevamente, tratar de no volver a cometer la misma falta, caer en el mismo error, no es recomendable. Entonces hay que luchar, hay que educarnos a nosotros mismos como adultos que somos, ¿no? Y por favor, si a alguno de ustedes le llegó la andropausia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y si usted está con la menopausia, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la andropausia, en el caso del varón que empieza a llegar a los 40 y en el caso de la mujer también, cuando llega a la menopausia, eso muchas veces produce trastornos en los padres que de alguna forma afecta o altera, digamos, el estado de ánimo de los padres, y eso termina afectando la relación con los hijos. Entonces, si usted está pasando por esa situación, no me diga que eso no es importante, por supuesto que es muy importante. Entonces, si alguien está pasando por la pre o menopausia o andropausia, entonces le recomiendo que también vea a un profesional para que pueda sobrellevar mejor esos estados que son muy normales en la vida humana, ¿no? Y lo otro que es, y con esto termino, hay que ser positivos. Hay que salir adelante, todo se puede. Recuerden, nunca hay que dar un paso atrás. Es mejor apostar por el lado del amor y no por el lado de la violencia, ¿no? Que Dios los bendiga, y la verdad que yo espero que pongamos en práctica estas ideas, estas sugerencias. No es fácil, hablar es muy fácil. Son lejanos, muy elocuentes, todo lo que uno quiera, pero del dicho al hecho a veces hay mucho trecho. Pero tenemos que atrevernos a poner en práctica lo que aprendemos. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, solamente una pequeña acotación en el sentido de que el hijo lo que necesita es
para crecer sano, feliz, una persona íntegra, entonces una persona exitosa, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en ese mejor para nuestros hijos tenemos que darle tiempo, calidad de tiempo. El hijo, el niño, el pequeño, el chiquito necesita estar con su mamá, necesita estar con su papá, necesita hacer juegos, que el adulto un poco se retrocede en los años y se tire al piso, juegue con el hijito, juegue a la pelota, vayan al parque, caminen, le cuente un cuento, ¿no? En la noche, si acaso es más chiquito, vean juntos alguna película acorde a la edad del niño, hacer muchas actividades dentro de casa, pueden hacer de repente un cuentacuentos, pueden hacer una dramatización o un teatro, pueden improvisar algún juego o algún juego de antaño también, ¿por qué no? Juegos de mesa, o si no, también tener alguna experiencia en la cocina, ¿no? De repente preparar algún postre, algún dulce, algo que los relacione, algo que los vincule, algo que los haga fortalecer el vínculo papá, padres e hijos, ¿no? Y la familia, y entre esposos también, por supuesto, interactuar, estar cada vez más unidos, ¿no? Y juntos afrontar la vida, los desafíos, los problemas, las adversidades, las enfermedades que nunca faltan. Nosotros todavía estamos atravesando un tema de pandemia, ha dejado mucho dolor, ha dejado encierros, ausencias, que ha marcado y ha dañado también a las personas de una manera o de otra. Pero es el amor de la familia que nos permite salir, tratar de salir airosos ante las adversidades. En la familia es la célula básica de la sociedad, es lo más bonito, lo más valioso, lo más sagrado que todos tenemos y que tenemos el deber moral de cuidarlo y de protegerlos. Y de la familia, dentro de la familia, los más vulnerables son los niños, son personas que recién están en formación, que están creciendo, están aprendiendo, son como una esponjita que absorben todo lo de los padres, lo bueno y lo no tan bueno. Los niños, alguien decía en una ponencia, que son una especie de plastilina, donde son moldeados de acuerdo a los padres que tienen. Queremos que los padres sean las mejores personas para sus hijos, queremos que sean los hijos los mejores que puedan tener, y eso es de responsabilidad exclusivamente de los padres. El amor, el cariño, el respeto, el abrazo, eso nace de casa, eso nace de los padres, ¿no? Principalmente. Bien, mi querido doctor Ricardo, el tiempo fue volando rapidísimo. Algunas palabras finales, por favor, para ya terminar esta bonita conversación. Sí, Clarita, ¿no? Para agradecerte nuevamente por la invitación y espero que este año pues tengamos un poco, aperturar más espacios para poder siempre darle algunas ideas a los padres, ¿no es cierto?, para una mejor convivencia familiar, para contribuir con su propia felicidad, ¿no? La felicidad de ellos y la de sus hijos. Solamente una recomendación con todo cariño para todos los que como compañeros, ¿no? Como padres somos compañeros, como madres, padres, familias somos compañeros en este barco de la vida, ¿no? Recuerden, por favor, que nada es imposible, de todo se puede, que podemos salir adelante, que después de Dios, recuerden, la familia es lo más importante. Si tu familia es importante, no la descuides. Si tus hijos son importantes, no descuides a tus hijos. Si tu esposa es importante, si tu esposo es importante, no descuides a tu pareja, ¿no? A tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Recuerden, todo se puede con la ayuda de nuestro Dios. Así que ánimo y adelante, por favor, no pierdan ese espíritu de lucha. Juntos podemos hacer un país fuerte. Gracias. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y acá tengo un pensamiento, una cita bíblica en realidad para cerrar esta entrevista, es del libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, dicho esto, damos por concluida esta conversación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ricardo. Aquellas personas también que nos han sintonizado, muchísimas gracias. Aquellas personas que visitan nuestro canal de YouTube y se suscriben de la misma forma. Que tengan todos un lindo fin de semana. Bendiciones.